dicho que los primeros 7 capítulos del libro de Levítico tienen que ver con ofrendas y sacrificios, los cuales dan la indicación de una adoración al Señor, un acercamiento a Él en reconocimiento de todo lo que Él es y a la vez de que aquel que se acerca a Él reconoce también su pecado y por lo tanto, siguiendo sus instrucciones, es decir, las instrucciones del Señor, se acerca con una ofrenda. La única forma de venir delante de Él. Cuando digo ofrenda, estoy pensando en términos de sacrificio. Entonces, al aplicar esto a nosotros, lo hemos puesto en el bosquejo que espero que la mayoría de ustedes tengan, es que vivamos delante del Dios Santo en adoración digna de la santidad divina, reconociendo que Él es un Dios santo. ¿Y cómo? Primeramente, siguiendo las enseñanzas del capítulo 1, el holocausto, con una entrega total. Y ahora, en el capítulo 2, tenemos 2 aspectos de una ofrenda que es un tanto diferente por el hecho de que no involucra un sacrificio de animal. Pero esta ofrenda, la primera, porque hay 2 ofrendas, perdón, son 2 ofrendas. La primera no involucra un sacrificio de animal y es la que se le denomina como la ofrenda o de oblación. Es una ofrenda de granos, una ofrenda de cereal. Y el resumen que tenemos aquí en los bosquejos es que la ofrenda de harina o de granos sin levadura o miel, pero con aceite y sal, la cual era cocinada en diferentes formas, se presentaba en forma parcial, es decir, no se traía toda una cantidad que se quemaba, sino que de la cantidad que se traía, un puñado era lo que se quemaba delante del Señor y el resto era para el sacerdote. Al ofrendar del producto básico de la tierra y del cual Israel dependía para su sostén, el pueblo indicaba reconocimiento y hacía un memorial o recordatorio de que lo que necesitaba para su vida diaria procedía del Señor. Y esta ofrenda acompañaba al holocausto diario. Junto con esa entrega total, también había esta demostración de agradecimiento por la provisión del Señor para ellos. Para nosotros la aplicación es, creo, muy clara. El creyente debe reconocer que la sustancia para su diario sostén procede de Dios. Bien conocemos ese versículo en Santiago 1:17, que toda buena dádiva y don perfecto procede de lo alto, viene de parte de Él. Entonces, ofrendar de lo que Él provee es un sacrificio de olor fragante a Dios, como Pablo lo denomina o lo describe con relación a la ofrenda que le fue enviada por los filipenses, y eso lo encontramos en Filipenses 4:18. Voy a intercalar algo aquí antes de seguir con los aspectos del texto de Levítico. Recordemos, hermanos, porque la aplicación aquí, como hemos dicho, va a tener que ver con nuestra ofrenda al Señor de lo que Él provee para nosotros. Recordemos que Él provee no solo para que tengamos el sostén diario, el sostén propio para nuestras familias, sino que para que abundemos en liberalidad, la cual resulta en acción de gracias y por lo tanto de alabanza a Dios. Anoten este pasaje. No lo vamos a leer porque es un poco extenso, pero
Segunda de Corintios 9, 8 al 14, y voy a mencionar esto también, que capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios son los capítulos sobre los cuales en gran parte nosotros nos basamos en cuanto a nuestros principios para las ofrendas que hoy damos. Bueno, en ese capítulo, Segunda de Corintios 9, versículos 8 al 14, se menciona, hay una frase ahí en medio, y eso es en el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, nos dice. De manera que no solo provee el Señor para que tengamos lo suficiente para nosotros mismos, sino para que abundemos en ofrendar también. Entonces, en primer lugar, en vías de aplicación concerniente a esta ofrenda con agradecimiento, ofrendemos en primer lugar a Dios de nuestra substancia. Noten ustedes, por favor, en el capítulo 2, versículo 1, cuando alguna persona ofreciere oblación. Oblación se refiere a algo que es de comida, que es de granos, que es de cereales en este caso. Ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina. En el versículo 2, habla de el sacerdote tomará en su puño la flor de harina y el aceite y el incienso para memorial. Así también en el versículo 5, mas si ofrecieres ofrenda de sartén será de flor de harina. Varios versículos nos especifican exactamente esto de flor de harina. Esta es la harina más fina. También encontramos en el versículo 14 la palabra, vamos a ver, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas. Y en el versículo 14 se mencionan los granos también, de manera que espigas, granos, harinas, todo eso nos habla de el producto agrícola. Israel era una sociedad agrícola y era básicamente lo que constituía, es decir, estas cosas constituían el sostén de Israel y de eso era lo que habrían de presentar. Entonces, obviamente, para nosotros se deriva el principio de que lo que tengamos y que represente nuestra propiedad y sustento, de eso ofrendemos en reconocimiento de que Dios es quien lo ha provisto. En nuestro caso, para la mayoría, el sustento nos llega en forma monetaria, lo cual nos permite la adquisición de lo que necesitamos. Entonces, ofrendemos monetariamente para así proveer para las necesidades del ministerio y de otros. La oblación, entonces, era una ofrenda que se apartaba del sostén básico y era, por lo tanto, representativa de esa sustancia y venía a constituir el sostén de los sacerdotes. Interesantemente, lo que se ofrendaba a Jehová, a Yahweh, que pertenecía a él lo compartía con quienes le servían a favor del mismo pueblo. Noten ustedes es en el versículo capítulo 6, versículo 17 de Levítico. Noten lo que dice. Y esto es importantísimo porque nos indica la santidad de esta ofrenda y obviamente la forma de con respeto, con reverencia, que esto debería de tratarse. Noten el versículo 17. Hablando de esta, de la oblación, no se cocerá con levadura, la he dado a ellos, refiriéndose a los sacerdotes, por su porción, noten ustedes, de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Lo que
se le ofrendaba al Señor, eso él lo compartía con aquellos que realizaban el servicio a favor del pueblo. Por lo tanto, los mismos sacerdotes deberían de tener un gran cuidado en la forma en que hacían el uso de esas ofrendas. ¿Hay acaso algún principio para nosotros, particularmente los que estamos involucrados en el ministerio, y que nuestro sostén viene a nuestros bolsillos, a nuestras cuentas de cheques, por medio de las ofrendas que se le dan al Señor? Es algo ofrendado a Él y Él nos hace partícipes a nosotros de eso. De manera que esto es un principio muy importante. Pero bien, ofrendemos a Dios de nuestra sustancia. Esto de que el Señor comparte, o de que las ofrendas que vienen a Él han de ser usadas también para los que han de servir al pueblo. Esto es un principio que Pablo lo aplica en el Nuevo Testamento. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: el obrero es digno de su salario. Entonces, ofrendemos de nuestra substancia, porque eso será de ayuda o de ofrenda o de sostén para aquellos que trabajan en la obra. En segundo lugar, conscientemente consagremos nuestra ofrenda al Señor. Conscientemente, ya hablamos algo de esto, de tener conciencia en cuanto a nuestra responsabilidad delante de Él. Aquí, conscientes de nuestra ofrenda al Señor, lo damos sabiendo que es para Él. Noten ustedes, en el capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4 de Levítico. Dice así: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno. Y en este capítulo, en estos primeros versículos, como se mencionó en el resumen, se habla de varias formas en que esta oblación se podía presentar, por diferentes formas de cocinarla. No vamos a tomar tiempo para eso, pero el punto aquí que quiero hacer notar es que cuando ofrecieras ofrenda cocida en horno, será, noten, tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite. Y luego dice Reina Valera, y hojaldres. Quizás una mejor traducción es hojaldres o hojaldres sin levadura. Y ahora noten la palabra, untadas con aceite. Esta palabra untar, el verbo untar, es uno que a través de todo el libro de Levítico significa, bueno, permítanme leer otro versículo y ustedes se van a dar cuenta de qué es lo que hablo. En el capítulo 6, versículo 20. Dice: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. Si lo traducimos de la misma forma que se tradujo allá en el capítulo 2, diríamos untados. Pero la palabra traducida untar o untadas, con referencia a esos hojaldres, tiene que ver con ungir. Y ungir tiene que ver con apartar, dedicar, seleccionar algo para el Señor específicamente. Y es ahí donde entra la idea de conscientemente consagrar esa ofrenda al Señor. La persona que traía esos hojaldres y les ponía este aceite, no era sencillamente para así nomás untar el aceite.
lo que nos está indicando era que estaban siendo ungidos, estaban siendo separados, apartados para entregar al Señor. No podían ser usados absolutamente para nada más. Era conscientemente dedicar aquello al Señor. Luego nos habla del incienso, el cual pareciera ser que viene a identificar esta ofrenda como de olor grato. El incienso es algo que se usa en el Antiguo Testamento exclusivamente en adoración. Hoy quizás se pueda utilizar el incienso para que despida cierto olor grato en determinado lugar, pero no era ese el uso en el Antiguo Testamento. Era exclusivamente en la adoración al Señor. De manera que creo que el incienso está identificando a esa ofrenda como de olor grato. Usualmente, y esto lo he escuchado de parte de muchos predicadores, es que el incienso se interpreta como un simbolismo de la oración. Pero aparte de lo que tenemos en Apocalipsis, ya al final de la Biblia, donde se nos dice que el incienso son las oraciones de los santos, aparte de eso, no hay ninguna otra identificación específica. Y hay aproximadamente 1500 años entre el tiempo de Levítico y el tiempo de Apocalipsis. De manera que es posible que ese sea el caso. Pero en el Antiguo Testamento no tenemos nada que específicamente nos diga que el incienso tiene que ver con las oraciones de los santos. Pero sí es algo de olor grato. Entonces, el hecho de ungir los hojaldres y añadir aceite a la oblación indica que la ofrenda debería ser conscientemente presentada a Yahweh, ya que era ungida, apartada para él. Y asimismo, la exclusividad del incienso en la adoración nos deja saber que esto es exclusivamente para él. Así que también nosotros, hermanos, debemos de conscientemente ofrendar al Señor en acción de gracias. Es fácil caer en la rutina de que, bueno, vamos a ofrendar y esto es lo que hacemos, ya sea todos los domingos cuando nos estamos reuniendo o bien cuando depositamos nuestra ofrenda en el banco a favor de la cuenta de la iglesia o como sea el caso. Podremos llegar a hacerlo de una forma rutinaria. Y en gran parte ese fue el gran problema de Israel en lo que se refiere a las ofrendas, al punto de que cuando ya estaba el tiempo de Isaías, muchos años después de que, 700 años aproximadamente después de que fue revelado esto a Moisés, el Señor dice, no, ya no quiero vuestras ofrendas, ya estoy hastiado de ellas. ¿Pero por qué? Porque en realidad no significaban lo que deberían de significar, porque Israel nunca dejó de ser religioso, pero era una religión tradicionalista que la vemos muy claramente en el Nuevo Testamento y la situación que el Señor Jesucristo confrontó con los líderes religiosos de Israel. De manera que recordemos algunos versículos del Nuevo Testamento que tienen conexión con esto. Primera de Corintios 10:31, un versículo que muy bien conocemos. Pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bueno, pero para hacer algo para la gloria de Dios, tengo que conscientemente hacerlo y no sencillamente en forma automática. Pablo dice a los filipenses, y ahí hicimos referencia a este versículo, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis.
al enviar algo con Epafrodito para el apóstol Pablo, los filipenses estaban conscientes de lo que habían hecho, de lo que estaban haciendo. Habían pensado, habían llegado a la determinación de enviar esto para Pablo. Ahora, ¿hasta qué punto todos o la mayoría de ellos estaban conscientes de que esto era para el Señor? Pablo parece indicar que ese era el caso, porque dice que aquello era o lo recibió como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, hermanos, ofrendemos a Dios de nuestra substancia, conscientemente consagremos nuestra ofrenda al Señor y en tercer lugar, preservemos la pureza de nuestras ofrendas a Dios. Una vez más, capítulo 2, versículo 4, dice, a ver, estoy en el capítulo 4 ahora, capítulo 2, versículo 4. Cuando ofrecierais ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, sin levadura. En el versículo 5 dice sin levadura, otra vez. Y en el versículo 11, ninguna ofrenda que ofreciereis a Yahweh será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahweh. No levadura ni miel. Posiblemente, aunque específicamente el texto no nos lo dice, pero posiblemente por la fermentación de estas dos cosas que indicaría descomposición y corrupción, cosas de lo cual el Señor estaba distanciado. Pero no solo el simbolismo de lo que la levadura y la miel pudieran significar, también entra la realidad de que no toda la ofrenda que se traía, la oblación que se traía, no toda se ofrecía directamente en el altar a Yahweh, sino que únicamente un puñado. El resto se le daba al sacerdote y no habría de ser consumido, no habría de ser usado de inmediato. Podría estar ahí, no sé, días o quizás semanas. No debería ser expuesto a que algo lo estropeara. Por lo tanto, ellos deberían de tener eso en mente. Las ofrendas que traían al Señor deberían de permanecer puras, sin levadura, sin miel, pero sí con sal. Versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En Números 18-19, pueden anotarlo, se habla de el pacto de sal perpetuo, es decir, el pacto que Dios hizo con Israel es un pacto perpetuo. Dios dio el reino a David en segunda de Crónicas 13:5 para siempre, y dice ahí bajo pacto de sal. El uso de la sal era mayormente para preservación, cosa que se ha hecho por muchos años después. Antes de que tuviésemos refrigeración, obviamente la sal era algo que se utilizaba para la preservación de alimentos. Eliseo sanó las aguas de Jericó con sal, un símbolo de purificación, segunda de Reyes 2:21. Entonces la sal no solo viene a representar, sino que es en efecto un instrumento de preservación. Nuestra conducta, hermanos, es lo que determina la pureza y por lo tanto la aceptación o rechazo de lo que hacemos. Es entonces esa conducta,
lo que viene a identificarnos con corrupción o purificación y por extensión nuestra ofrenda y servicio al Señor. Los fariseos hacían sus ofrendas, pero no eran puras, porque su conducta no era correcta delante del Señor. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Hacéis todo lo que la letra de la ley os manda a hacer. Pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, dice el Señor. De manera que la conducta de ellos y lo que no hacían con sus propias vidas venía a, a convertir sus ofrendas que realizaban según la ley en algo totalmente inaceptable, porque no era puro. Primera de Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. De manera que el Señor nos llama a que nuestras vidas sean verdaderamente una expresión de las ofrendas que traemos a Él. Los sacerdotes eran personas que también deberían de ofrendar al Señor. De aquello que se les daba a ellos, que se traía al Señor y que el Señor compartía con ellos, ellos también deberían de ofrendar. Por lo tanto, sus vidas deberían de reflejar la actitud pura con que traían estas ofrendas al Señor. La oblación, hemos dicho, significa el reconocimiento de que nuestro sostén procede de Él. Y que entonces, en señal de agradecimiento, le ofrendamos una parte de lo que Él provee para nosotros, conscientemente y con pureza. Y junto con ese agradecimiento, entonces, tenemos la oportunidad de pasar a lo siguiente que tenemos en el resto de nuestro tiempo juntos en esta noche, que es no solo que toda nuestra sustancia procede de Él, sino que damos a conocer verdadera comunión con Él y con los hermanos. Y eso es la aplicación de lo que la ofrenda de paz era y lo que el Señor les indica a los israelitas en aquel tiempo. Pasamos entonces al capítulo 3, al capítulo 3. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, y una vez más, ahora regresamos a una ofrenda que involucra un sacrificio de animal. Pero veamos el resumen antes de continuar con estos versículos. El resumen es que la persona que presentare esa ofrenda de paz, fuese de buey, de oveja o de cabra, debería de llevar, tal como sucede con el holocausto, un animal sin defecto, lo cual indicaba que era lo mejor para el Señor y que además de ser lo mejor, el hecho de ser un sacrificio, un acto en el que una vida es presentada delante del Señor, la víctima debería de representar pureza ante la santidad de Dios. La persona que ofrendaba esto tenía que identificarse con el animal, tal como sucedió con el holocausto.
y el sacerdote quemaría las diversas partes y todo lo demás. Ustedes pueden leer el resumen que ahí hemos puesto. Pero una cosa importante acerca de esto es que la ofrenda de paz era un sacrificio opcional y las circunstancias para presentarla se encuentran en el capítulo 7, versículos 12 al 21. Pueden anotarlo, no vamos a verlo en detalle una vez más por cuestión de falta de tiempo, pero capítulo 7, versículos 12 al 21 especifican las ocasiones bajo las cuales se llevaba o se traía esta ofrenda de paz. Podría ser acción de gracias. Alguien daba gracias al Señor por algo que él había hecho, además de la acción de gracias que traía o que demostraba con la oblación. Acción de gracias. Otro era un voto. Tenemos esto de votos, los cuales de lo cual vamos a decir algo cuando lleguemos a ese punto un poco más adelante. Voto. O sencillamente de carácter totalmente voluntario. Alguien quería alabar al Señor. Alguien quería demostrar que estaba en paz con el Señor. Entonces traía esta ofrenda. Mientras que en el holocausto, toda la ofrenda, todo el animal se consumía. El sacrificio de paz era compartido. Una parte se quemaba delante del Señor, se ofrendaba a él. Otra parte se le daba al sacerdote y otra parte se le daba al ofrendante, quien a la vez podía y en realidad debería de compartirlo con su familia y con otras personas. La aplicación que tenemos en vista de todo lo que hemos dicho hasta ese momento con referencia a la ofrenda de paz es que en vista de que ya tenemos paz con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, celebremos entonces, hermanos, esa comunión con Él, con los hermanos, con conciencia limpia. Y uno de los mejores lugares u ocasiones donde hacerlo es en la mesa del Señor. A la vez demostremos nuestro agradecimiento al Señor y nuestra paz con los hermanos, haciéndoles partícipes de la provisión con la que el Señor nos bendice. Tomemos las diversas partes de lo que hemos mencionado con referencia a esto de la aplicación. En primer lugar, cada creyente debe personalmente demostrar paz y comunión con Dios. En el capítulo 3, tal como sucede con otras ofrendas, noten en el versículo 1 que él, el ofrendante, es quien trae al animal y él la ofrecerá delante de Jehová, versículos 3 y 4. Él es quien ha de degollar la ofrenda a la puerta del tabernáculo. De manera que una vez más, él está involucrado personalmente, tal como sucede con el holocausto. Él personalmente está involucrado. Luego dice el versículo 2 que pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Una vez más, como en el holocausto, ¿qué? Identificación con el animal sacrificado. Identificación. Cada creyente hoy día debe personalmente demostrar que tiene paz y comunión con el Señor. ¿Cómo podemos hacer tal cosa nosotros hoy? Bueno, públicamente declarando nuestra fe en Jesucristo. Justificados, pues para con Dios tenemos, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. En segundo lugar, debemos de demostrar esa paz con Dios manejando nuestras dificultades y mostrando madurez espiritual, manejando nuestras dificultades en forma bíblica. Y no solo esto, dice Pablo en Romanos 5:3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, y así continuamente continúa diciendo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. De manera que no es cuestión de estar atribulados todo el tiempo, preocupados. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego, ¿qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. De manera que al no estar continuamente preocupados, atribulados por las circunstancias en las cuales estamos, damos testimonio de que tenemos paz con Dios, que Él ha traído paz a nuestra vida. No estamos llevando un sacrificio para que públicamente nos vean y estamos haciendo esto y esto y el otro, sino que con nuestro diario vivir, en la forma en que manejamos las circunstancias que podríamos decir muchas veces nos atacan. La forma en que manejamos eso da a conocer nuestra paz con Dios o la falta de ello. En tercer lugar, podemos demostrar esa paz viviendo en unidad y armonía con los hermanos. Y aquí, hermanos, en nuestra asistencia y presencia en la adoración pública debe ser estando en paz con el Señor y con los hermanos. En Colosenses 3:12 al 15 hay una serie de cosas donde se habla de la necesidad de soportarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar. Y luego dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero lo que sigue inmediatamente, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. De manera que en ese contexto, la paz de Dios que viene a gobernar en nuestros corazones tiene que ver con, en el contexto de nuestra relación con nuestros hermanos. El contexto de la paz con Dios en Filipenses 4:7 también tiene que ver con la relación con otros miembros del cuerpo, cuyo contexto indica la preocupación que pueda existir a causa de dificultades. Mateo 5:24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo habría sido posible para alguien ser genuino en la presentación de un sacrificio de paz cuando en realidad no estaba en comunión con el Señor ni en paz con sus hermanos? La misma pregunta debemos hacernos nosotros hoy en nuestra adoración, en nuestra ofrenda, en nuestro servicio, en nuestra participación en el culto, en la cena del Señor. Cada creyente debe personalmente demostrar que tiene paz y comunión con Dios. Pero también cada creyente debe demostrar comunión con Dios presentándole lo mejor. Las ofrendas requerían, noten el versículo 2, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su
sangre sobre el altar alrededor. Y así, en otros versículos, versículo 8, versículo 13, nos hablan de la sangre. Versículos 3 y 4. Ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos. De manera que tenemos aquí algunos órganos internos que se mencionan, los riñones, los intestinos, las entrañas, cosas que representan las emociones y por lo tanto creo que nos indican la sumisión a la voluntad del Señor. La grosura se menciona en varios versículos en este capítulo 3 y la grosura desde la antigüedad se consideraba como lo mejor del animal. Muchas veces la palabra traducida, la palabra grosura se traduce como abundancia. José ofreció darle a sus hermanos de la grosura o de la abundancia de la tierra. Cuando sus hermanos vinieron de Canaán hacia Egipto, Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas y dice ahí de lo literalmente de los más gordos de ellos. De manera que la grosura en el Antiguo Testamento, en la cultura, las culturas antiguas, siempre representaba lo mejor. Dejar de presentar la grosura, que era lo que pertenecía a Yahweh, y apropiarse de ello era una violación merecedora de muerte. Noten ustedes la advertencia en el capítulo 7, versículos 22 al 27. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Y continúa mencionando los detalles, y al versículo 27, en el versículo 27 dice, cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Y la idea de cortar a menudo, y creo con este contexto indica, es que la persona está sentenciada a muerte y debe ser ejecutada. Presentar lo que pertenecía, dejar de presentar lo que pertenecía a Dios y apropiarse de ello era una violación merecedora de muerte. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos presentar al Señor? Una vez más, este versículo también conocido de Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, aceptable a Dios, que es vuestro culto, vuestro servicio racional, lo más lógico que podéis hacer. Cuando habla de vuestros cuerpos, no habla exclusivamente de la parte externa, habla de toda nuestra vida presentada delante del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cada creyente debe personalmente demostrar que tiene paz y comunión con Dios. Cada creyente debe demostrar su comunión con Dios presentando lo mejor. Vamos a ver cómo estamos en cuanto a tiempo. 5 minutos, 5, 6, 7 minutos y terminamos esta parte. En tercer lugar, cada creyente demuestra su comunión con Dios ofrendando liberalmente.
Las ofrendas de paz se presentaban, como dijimos, como acción de gracias, como voto o en forma voluntaria. No había requisito específico de que hubiese que presentar esta clase de ofrenda. La persona lo hacía porque quería adorar a Dios, demostrar comunión con Él y compartir con otros. Sin embargo, si se presentaba, debería de ser en la forma en que Él lo había prescrito y conforme a su santidad. Quien traía la ofrenda, aunque lo hacía en forma espontánea, no podía improvisar. Creo que aquí hay un gran principio para nosotros, hermanos. Sí es cierto que lo que cuenta es el corazón. Lo que cuenta es la intención del corazón. Pero a la vez, hermanos, si nuestra intención es alabar, glorificar, hacer resaltar el nombre del Señor, darle gracias y expresar nuestra comunión con Él, entonces debemos de poner el suficiente tiempo, el suficiente pensar, el suficiente esfuerzo si es necesario para que sea verdaderamente lo mejor y no sencillamente una improvisación del momento. Eso no quiere decir que no podemos de una forma espontánea glorificar al Señor y dar testimonio de que en realidad Él ha traído paz a mi vida y que estoy viviendo en paz con Él. Pero debemos de procesar todo esto en nuestra mente y en nuestro corazón para que verdaderamente sea aceptable al Señor. La única ocasión cuando esta ofrenda se requería era para la fiesta de las semanas, lo que en el Nuevo Testamento se conoce como el día de Pentecostés, cuando era por parte de la congregación en su totalidad y no la persona en forma individual. A la persona únicamente se le requería cuando tomaba un voto de nazareo, y esto era algo que por lo general, en la mayoría de los casos, se hacía voluntariamente. Entonces, también a nosotros se nos presentan ocasiones para ofrendar liberalmente, más allá de lo que creemos que podemos dar. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Pablo en 2 Corintios 8:1. Que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia, podríamos decir, viene a ser el caso clásico de dar más allá de lo que ellos físicamente podrían hacer. Porque como el apóstol dijo, se entregaron a sí mismos a Dios primeramente y después a nosotros, dice, a los que habríamos de llevar esta ofrenda para los santos de Jerusalén. Ellos, dice, dieron más allá de sus fuerzas, con toda liberalidad. Abundaron en riquezas de su generosidad. Cada uno dé como propuso en su corazón. Versículo que conocemos muy bien y que lo usamos con frecuencia con referencia a las ofrendas que traemos delante del Señor. No con tristeza, ni por necesidad. Ay, es que tengo que hacerlo. No, es porque liberalmente quiero expresar, en primer lugar, mi agradecimiento al Señor y en segundo lugar, el hecho de que tengo paz con Él. Cada creyente debe personalmente demostrar paz y comunión con Dios. Cada creyente debe demostrar comunión con Dios presentándole lo mejor y cada creyente demuestra comunión con Dios ofrendando liberalmente. Y para terminar ahora, cada creyente demuestra comunión con Dios compartiendo y conviviendo en paz con los hermanos. Y esto era muy, muy importante en cuanto a la ofrenda de paz. Porque la persona traía esta ofrenda
dando a conocer públicamente que tenía paz con el Señor, y representaba algo, representaba la comunión, aún hoy y a través de las edades, la forma de dar a conocer amistad, comunión, compañerismo, es por medio de comer juntos. Y esto era prácticamente lo que todo este ritual representaba. Algo se le ofrecía al Señor, lo mejor del animal, órganos internos, la grosura, se ofrecía al Señor. Eso era su parte. Luego el sacerdote también recibía su parte. Y luego el ofrendante recibía otra parte, la cual él entonces iba a compartir con sus hermanos. Vean rápidamente, para terminar esta parte, Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, donde se nos habla de esto de compartir. Esto hablando de esa fiesta de las semanas, o sea, Pentecostés. Versículo 9. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás, noten, la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y ahí el aspecto de acción de gracias. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva. No solo ellos, no solo la casa, sino que el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. De manera que la ofrenda de paz era una oportunidad para publicar el hecho de que todo estaba bien con Dios. Existía paz entre el ofrendante y el Señor, y que a la vez existía esa paz, esa comunión, ese compartimiento con los hermanos, las personas entre quienes se vivía. Y así entonces, hermanos, una adoración digna de la santidad divina incluye una demostración de agradecimiento, reconociendo que todo procede de Él, así como una demostración genuina de comunión con Él y con los hermanos. Oremos. Padre nuestro, vemos que desde la antigüedad, cuando tú escogiste a este pueblo de Israel y lo hiciste tuyo, Señor, tú les diste orientación, instrucciones que deberían de guardar al pie de la letra para demostrar que en realidad eran tu pueblo y que vivían en adoración digna de tu santidad. Señor, sabemos que nosotros no tenemos que presentar un sacrificio como aquellos el día de hoy. Ya tú has enviado a tu Hijo para que sea el sacrificio a nuestro favor. Pero, Señor, reconocemos que en todo lo que tú dejaste escrito por medio de Moisés, que allí encontramos principios que demuestran o que nos indican la forma en que nosotros también debemos de conducirnos delante de ti. Y ciertamente
Agradecimiento debe ser algo que continuamente demostramos con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, con nuestro testimonio ante otros. Y a la vez, Padre, reconocemos que la paz contigo nos lleva a la paz con los hermanos. Oh Señor, no permitas que haya discordia entre nosotros, que haya resentimiento. Y Padre, que si lo hay, que podamos confesarlo libremente delante de ti, porque tú estás listo y dispuesto a perdonar el pecado que confesamos. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.